Hermana, yo sé que el Señor está contigo. Mujer guerrera, ¿qué dice el hermano? Guerrera de Jehová. Hermanos, el Señor me permite ver las maravillas de Dios. ¿Cómo llegamos? Porque así llegamos todos. Llegamos sin conocer a ese Dios grande y poderoso. Y empezamos a caminar en sus caminos. Y el Señor hace maravillas. Media vez le digamos al Señor, heme aquí, Señor. El Señor hace maravillas con cualquiera de nosotros. Él no hace excepción de personas. Así que nuestra hermana, yo sé que tiene algo grandioso para nosotros en esta mañana. Pongamos atención, dejemos el sueño allá afuera. Este es tiempo para el Señor, amén. Así que hermana, es todo tuyo. Que el Señor te fortalezca y te bendiga, y relajada, somos familia, amén. Dice mi marido, imagínate que estás en la sala de tu casa, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Primeramente, le doy gracias a Dios porque me permite estar en su casa, porque me dio un día más de poder ver la luz del día. Le agradezco a Dios porque me da la oportunidad una vez más de estar aquí y poder pasar a exponer su palabra. Le decía yo ayer en la noche, Señor, habiendo millones de seres en la tierra, me escogiste a mí y te lo agradezco. Estoy infinitamente agradecida con el Señor, hermanos. Amén. En esta mañana, hermanos, los invito a abrir la Biblia en Jeremías 33:3. Amén. Jeremías 33:3. Me contestan con un fuerte amén, hermanos, cuando ya lo tengan, y se ponen de pie, por favor, en reverencia al Señor. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre Santo y bueno que estás en el cielo, Señor, vengo ante ti en esta mañana, Señor, a pedirte, Señor, que me ayudes, Padre Santo. Primeramente, Señor, te pido, Señor, que perdones mis faltas, Padre bendito. Quiero estar aquí delante de ti, Padre Santo, con un corazón limpio, Señor, que yo pueda exponer tu palabra, Señor, pero que esta palabra que salga de mí, Padre, sea tuya, Señor Jesús, que tú seas el que hables a través de mí, Padre Santo. Pasa un carbón encendido en mis labios, Señor, y que esta palabra no sea adulterada, Padre bendito. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Padre celestial. Te lo pido, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana, hermanos, yo vengo a hablarles, hermanos, de un momento difícil en el que el pueblo de Israel estaba pasando. Pero vamos a ver cómo Dios contesta al pueblo de Israel por medio del clamor que el pueblo de Israel hizo. Vamos a ver cómo Dios responde al clamor del pueblo de Israel, ayudándolos a través de una mujer, usando a una mujer que yo veo en ella que es una mujer temerosa de Dios, una mujer con sabiduría, una mujer valiente, una mujer que tiene fe. Cristo Jesús usó a esa mujer para poder liberar al pueblo de Israel. Amén. Y para eso quiero que leamos, que vayamos a la Biblia en Jueces, capítulo 4. En Jueces, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 1 al 9. Amén. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer llamada Débora, profetisa, mujer de Lapidot.
y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová tu Dios, Jehová Dios de Israel, diciendo: ven, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulosón, y yo atraeré a ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en sus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si tú no fueres conmigo, no iré. Ella le dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer venderá Jehová Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Amén. Amén. Bueno, hermanos, regresamos al versículo 1. Y aquí en el versículo 1 dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Los hijos de Israel quiere decir que regresaron a la idolatría, que regresaron a las cosas malas que al Señor no le agradan. Los hijos de Israel se habían olvidado del Dios que un día, hermanos, los sacó de la esclavitud, de la esclavitud de Egipto. Ellos se olvidaron del Dios que un día les abrió el mar para que ellos pasaran de ahí. Ellos se les había olvidado del Dios que cuando iban en el desierto, Él los cubrió. Dice que los cubrió de día, los cubrió con una nube, y de noche los cubrió con una columna de fuego. A ellos se les había olvidado el Dios que les había mandado comida diariamente cuando ellos iban en el desierto, enviándoles maná. A ellos se les había olvidado ese Dios que había hecho tantos milagros en ellos. Se les había olvidado a ese Dios que había hecho muchas cosas. A nosotros, hermanos, Dios nos ha sacado de muchas cosas. Dios nos ha ayudado en muchos problemas. Dios nos ha ayudado en muchas dificultades. No nos olvidemos, no seamos como el pueblo de Israel que se olvidó de todo lo que Dios había hecho. No nos olvidemos nosotros de dónde Dios nos sacó. Nuestro pastor aquí cuenta, hablando aquí en su predicación, él dice que el Señor a él lo sacó de la basura. Y literalmente, hermanos, el Señor a todos nosotros nos ha sacado de lo más vil, de lo más sucio, y nos ha limpiado, hermanos. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nosotros, hermanos. Dice que el pueblo de Israel cambió a Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, hermanos. ¿Cuánto lo creen que el Señor es bendito? Amén. Versículo 2, hermanos. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Amén, hermanos. Tanta era la desobediencia, dice la Biblia, que tanta era la desobediencia que el pueblo de Dios estaba pasando en ese momento, que aquí nos dice: Jehová los vendió. Busqué en otra versión de la Biblia y dice, se me pasó a apuntar la versión, hermanos, pero en otra versión de la Biblia dice que Jehová los dejó. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el Señor se alejó de ellos, se apartó de ellos. ¿Pero por qué? Porque ellos, por el pecado en el que ellos andaban, Jehová se apartó de ellos. Ellos mismos hicieron a que por el pecado que ellos estaban cometiendo, Dios se alejara de ellos. Amén. Porque nosotros sabemos, hermanos, que Dios no puede reinar en medio de la maldad. Por eso Dios se alejó del pueblo de Israel, porque Dios no puede estar en medio de la maldad, porque sabemos que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Ninguna, no tiene comunión.
Y a veces, hermanos, nosotros suele suceder que en ocasiones, o quizás no nosotros, quizás a otras personas hemos visto que se han alejado de Dios. Y al principio, hermanos, cuando nos alejamos de Dios, pensamos y miramos que todo marcha bien, que todo está bien, que no hay ningún problema. Y quizás a veces nos decimos, bueno, ya no voy a la iglesia, ya no busco de Dios, ya no oro, ya no hago nada y estoy bien, mi familia está bien. Hacemos creer a esta palabra que es viva. Amén. Hacemos ver que es mentirosa. Cuando decimos, pues prácticamente no necesito de Dios, porque yo veo que todo me va bien. El enemigo al principio hace ver eso. Al principio hace ver que todo marcha bien, que no hay problema, que todo nos va bien. Eso es al principio, hermanos. Pero después, hermanos, después, por alejarnos del Señor, después pueden venir enfermedades, pueden venir problemas, pueden venir dificultades, hasta destruir tu matrimonio, hasta que esa persona se destruya, porque sabemos que sin Dios nada somos. Amén. Sin Cristo Jesús nosotros no somos nada. Amén. Lo dice en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Y efectivamente, nada somos si no está Cristo Jesús con nosotros, ¿verdad? Dice Proverbios 14:11. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Gloria al Señor. El Señor nos pide que seamos rectos delante de Él, hermano. Necesitamos ser rectos delante de Dios para que nuestra casa florezca, porque dice que la casa de los impíos va a ser asolada. Y nosotros no queremos tener una casa asolada, queremos tener una casa que florezca. Amén. Versículo 3, hermanos. Los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Versículo 3 me dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová. ¿Y saben qué es lo más maravilloso, hermanos? Que Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel. Dios escuchó su clamor. Al final de la historia vamos a ver cómo Dios escucha el clamor de aquel que viene a buscar de Él y le clama de corazón. Vamos a ver, amén. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos lo creen? Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor esta mañana. Amén. Dios está esperándonos, hermanos. Dios está ahí esperándonos a que nosotros regresemos a clamarle. Él está ahí esperándonos con los brazos abiertos. Él está ahí esperándonos con los brazos abiertos, como el padre con el hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo le pidió al padre, lo voy a resumir, el hijo pródigo le pidió al padre todos sus bienes. El hijo pródigo le pidió toda su fortuna y el padre se la dio y lo dejó que él hiciera lo que él quisiera hacer. Y efectivamente el hijo se fue. Me dice la Biblia que se fue perdidamente. Esa palabra yo me imagino que perdidamente puede ser que se fue en alcoholismos, se fue con mujeres, se fue a la perdición total. Pero ¿a dónde voy, hermanos? Que este hombre cuando llegó, hermanos, cuando se terminó todo y llegó una gran, ¿cómo dice? Llegó hambruna, es que no se me queda esa palabra. Llegó una gran hambruna, a él se le terminó todo. ¿Y qué hizo el hijo pródigo, hermanos? Regresar a la casa del padre. Pero ahí es donde yo voy. Dice esta parábola que aún de lejos venía el hijo
Cuando el padre miró a su hijo y corrió a abrazarlo, y fue a abrazarlo, fue a recibirlo con los brazos abiertos, y dice que hizo hasta fiesta. Si este hombre fue a recibir al padre, fue a recibir al hijo con los brazos abiertos y hizo fiesta porque el hijo había regresado, hermanos, ¿cómo no lo va a hacer el Padre que está en los cielos? Él está esperándonos a nosotros con los brazos abiertos, inclinando su oído al clamor de nosotros. Él está ahí en la espera, con sus brazos abiertos. Él escucha el clamor de nosotros. Él escuchó el clamor del pueblo de Israel. Recordemos, hermanos, que 7 veces cae el justo, pero de esas se levanta. No nos avergoncemos de venir ante el Padre a clamarle nuevamente. Aleluya. Que eso no nos impida recibir la bendición de Dios. Amén. Amén. En ese tiempo, hermanos, gobernaba una mujer, pero como vimos en los otros versículos anteriores, a causa del pecado, dice el versículo 3, el versículo 2, Dios los vendió, Dios los dejó, Dios los abandonó a causa de su pecado. En ese tiempo gobernaba una mujer, en el tiempo que Débora estaba, que el pueblo de Israel estaba en pecado. Una mujer, Dios la había puesto como gobernadora, y yo me imagino, hermanos, que para el pueblo de Israel, el que una mujer en ese tiempo gobernara, yo creo que era humillante. Creo que era como algo duro que ellos podían entender, porque sabemos, hermanos, que en el tiempo de antes las mujeres no valíamos, las mujeres no éramos nada. Yo creo que para ellos el ver que una mujer gobernara era algo humillante. Pero yo solo veo dos cosas acá, hermanos. Puede ser de que Dios puso a esta mujer para darles una lección al pueblo de Israel, o por qué no, hermanos, puede ser que Dios levantó a esta mujer para enseñarnos hoy en día que Él puede usar a una mujer también, que Él te puede usar a ti. Si tú lo crees, Él te puede usar, Él te puede levantar. Nada más necesitamos creer que el Señor puede hacer grandes cosas también con nosotras las mujeres. Amén. En Cristo Jesús ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre. Dice, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos una sola en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Ya no hay acepción de personas, dice la palabra de Dios. Para Dios ya no hay acepción de personas. Todos somos iguales, solamente mujer. Me refiero a ti, porque este mes es el mes de la mujer. Es el mes que el pastor dijo que era el mes de la mujer. Por eso me refiero a ti. Si tú crees, mujer, que el Señor te puede usar, Él te va a usar. Él puede usarte, y a través de ti Él puede levantar hasta naciones. Si Dios así lo quiere, Él puede a través de ti levantar naciones completas. Solamente necesitamos creer en el Señor. Amén. Versículo 4. En aquel tiempo a Israel, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Dice que en aquel tiempo gobernaba Débora, profetisa. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Débora era un instrumento usado por Dios. Era un vaso que Dios había utilizado para hablarle al pueblo de Israel de Él. En Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. En otra versión, Dios habla hoy, dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. Pero Dios escuchó el clamor que el pueblo de Israel había hecho, y Dios mandó
dirección a través de Débora para el pueblo de Israel. Dios empezó a mandar dirección a través de Débora para el pueblo de Israel, porque ellos estaban perdidos. Y dice que donde no hay dirección divina, no hay orden. Pero Débora, perdón hermanos, amanecí un poco mal de mi garganta. Pero Débora, hermanos, era una mujer que se dejó usar por Dios. Amén. Así nosotras mujeres seamos un instrumento usado por Dios. Seamos ese vaso que el Señor quiere usar para hablarle a nuestra familia, para hablarle a nuestro vecino, para hablarle a nuestros padres, para hablarle a nuestros esposos, para hablarle a nuestros hijos. Y tal vez ustedes dirán nuestros hijos, pero si ella no tiene hijos, es que yo por fe estoy esperando que el Señor me va a dar esa bendición, porque yo le estoy sirviendo y le estoy clamando, yo le estoy creyendo a un Dios poderoso, y yo estoy aprendiendo hoy en día esta palabra, porque el Señor, yo sé que me va a mandar mis hijos, y cuando eso pase, yo le quiero decir: Señor, quiero ser un vaso que tú puedas usar para que yo sea, a través de mí, yo pueda hablarle a mis hijos y les esté hablando de tu palabra, Señor. Que a través de mí mis hijos conozcan que tú eres grande y poderoso. Por eso yo creo y hablo también que ya mis hijos yo los tengo. Amén. Hermanos, pero también el Señor nos dice que tenemos que ser limpios. Que el Señor nos dice que tenemos que ser limpios de todo lo que no le agrade a Él. Dice en Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero antes de eso tenemos que ser limpios por Cristo Jesús, por el Espíritu Santo. Y digamos, mujeres, esta mañana digamos: amén, Señor, quiero ser limpia, quiero ser útil para ti. Digámosle con todo nuestro corazón: heme aquí, Padre, aquí estamos. ¿Cuántas mujeres dicen heme aquí esta mañana? Heme aquí, Padre. Pero creámoslo, hermanos. Versículo 5. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Dice que ella acostumbraba a sentarse a subir a un monte bajo una palmera. Pero saben algo aquí, hermanos, no sé si leyeron. Tanta era la gracia que el Señor le había dado a esta mujer. Tanto había sido el favor que Dios le había dado a esta mujer, que el pueblo de Israel miraba algo en esta mujer, que hasta el nombre de ella le puso a la palmera. Dice versículo 5, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Hasta el nombre de ella le habían puesto, pero eso fue porque Dios le había dado gracia y favor de él a ella. Yo no sé si alguna vez a ti te han dicho: es que yo veo algo en ti, algo especial que no sé cómo explicarlo. Es que yo hasta ni quiero que te vayas cerca de mí porque me transmites hasta paz. Si alguna vez te lo han dicho, diles: es la gracia que el Señor ha puesto en mí. Y esa gracia solamente Cristo Jesús nos la puede dar. ¿Cuántos creemos que solo Dios puede dar esa gracia y ese favor que Dios manda? Solamente Él nos la puede dar, hermanos. Amén. Yo quiero hacer algo, hermanos, esta mañana. Quiero que abran su Biblia en Salmos. Quiero que abran su Biblia, hermanos, en Salmos 91:1. Esta palabra es para todos. Amén.
Salmos 91:1. Esta palabra puede ser para todos, pero en esta mañana yo quiero hacer algo especial. Quiero que todas las mujeres, todas, leamos este salmo, pero lo leamos con todo nuestro corazón. ¿Saben por qué, hermanos? Dice que Débora se sentaba bajo una palmera. Y si miramos, hermanos, la palmera viene a ser como viene a ser una figura de la cobertura de Dios, y nosotros necesitamos la cobertura de Dios, necesitamos de Dios para que Dios nos cubra. Amén. Y por eso quiero escuchar que lo hablemos, que lo digamos fuertemente, creyendo. No lo leas nada más así. Levántate y lee este versículo con fuerzas, creyendo que Dios te tiene cubierta, que Dios te cubre de todo esto. Amén. Créelo, mujer, créelo. El que habita al abrigo del Altísimo. Ahorita empiezo, hermano. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles, dice el Señor, mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha invocado mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Denle gloria a Dios, a Cristo Jesús, porque ahora sabemos que necesitamos la cobertura del Señor, porque van a caer 1000, dice que a tu lado van a caer 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no va a llegar. A ti no va a llegar porque vas a estar cubierta por Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice que los hijos de Israel subían a ella a juicio. Esa mujer, aparte de que tenía la gracia y el favor del Señor, era una mujer sabia, una mujer temerosa. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ella era una mujer sabia, una mujer temerosa de Dios. ¿Por qué sabia? Dice que los hijos de Israel subían a ella, y subían para que le ayudaran, para que les ayudara a poder resolver sus problemas. A eso subía, y esa mujer era una mujer sabia porque ayudaba al pueblo de Israel. Esa mujer era una mujer sabia, hermanos. Así nosotras las mujeres, le habla a las mujeres, así nosotras necesitamos tener sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios. Nosotras necesitamos ser sabias mujeres, hasta para dar un buen consejo, para darle un consejo a nuestra pareja, porque nosotras tenemos el poder de bendecir a nuestra pareja y de tumbarlo también. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios, para cuando nuestro esposo nos pregunte algo, le podamos responder sabiamente. Pero la palabra de Dios te dice en esta mañana, si creemos que somos faltos de sabiduría, pidámosela a Dios. Así dice la palabra de Dios. Si creemos que somos faltos de sabiduría,
Pidámosela a Dios. ¿Cuántas en esta mañana, mujeres, quieren pasar aquí al pedirle al Señor sabiduría? Porque necesitamos para poder dar un buen consejo. Creo que muchos, ¿verdad? Versículo 6, hermanos. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Ceres de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulosón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Vimos que esta mujer era una mujer que tenía la gracia de Dios, ¿verdad? El favor de Dios. Amén. Que era una mujer con sabiduría, temerosa de Dios. Y aquí miramos que Débora era una mujer obediente, obediente a la voz del Señor, porque el Señor le manda un mensaje a Barak a través de ella, y ella fue obediente y fue y se lo dijo. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Barak no lo creyó. Barak no creyó que esa palabra que Débora estaba dando era de Dios. Quizás esto nos puede pasar a nosotros, hermanos, que no creemos en la palabra de Dios, que no creemos en la voz de Dios. A veces le clamamos al Señor y Dios a veces nos manda hablar, nos manda decir algún mensaje. Muchas veces nos lo dice, muchas veces es un mensaje de amor, un mensaje bonito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nos manda un mensaje donde nos confronta? Cuando el Señor nos manda un mensaje y nos confronta, ¿qué pasa, hermanos? Nos enojamos. Empezamos a ver el vaso que el Señor ha utilizado para que te lleve ese mensaje, y empezamos a ver primeramente quién te lo está diciendo, y terminamos perdiendo la bendición de escuchar la voz del Señor. Y todavía si venimos y le decimos: Señor, es que tú no me escuchas, tú no me hablas. Es que ya te hablé, pero no pusiste atención porque perdiste el tiempo en mirar mi vaso, el vaso que yo estoy utilizando. Tenemos que poner atención a la voz del Señor. Amén. Y creer que es Dios el que nos habla. Amén. Creer que es Dios el que nos está hablando. Amén. Yo voy a hablar de un testimonio que el pastor lo ha dicho acá. Él cuando ha predicado, él ha dicho un testimonio. Y quizás muchos de ustedes ya lo saben. El pastor una vez contó que Dios una vez le dijo: ¿no eres mi hijo? Amén. ¿Es así, hermana Isabel? Amén. No eres mi hijo. ¿Tú cómo crees que nuestro pastor se sintió? El Señor lo confrontó. Tú no eres mi hijo, le dijo. Pero ¿sabes una cosa? Nuestro pastor fue obediente. Nuestro pastor creyó, y nuestro pastor prestó atención al mensaje que Dios le había mandado. Él no se fijó en el vaso que el Señor estaba utilizando. Él creyó, porque si él no hubiera creído, él no estuviera ahora acá liderando a todo este grupo que el Señor ha puesto en sus manos. Nuestro pastor fue obediente, nuestro pastor creyó, ¿verdad? Pero también, hermanos, vamos a ver una cosa. También, hermana Isabel fue obediente. Porque yo no sé si alguna vez Dios te ha dado un mensaje y por pena no se la das a tu esposo. Ay, no, es que ¿qué va a decir mi esposo? Se va a enojar. No, nuestra pastora no le importó. A ella no le importó qué iba a decir su esposo. Ella fue obediente y le fue a decir el mensaje de Dios a su esposo. He escuchado ese dicho que dice que atrás de un buen hombre hay una buena mujer. Pero hoy te digo, mujer, que al lado de un buen hombre hay una buena mujer, porque nosotros tenemos que crecer igual que el hombre. Nosotros tenemos que crecer igual que el hombre, no solamente el hombre. Porque cuando nos casamos, dice la palabra de Dios que ya no somos dos, ya somos uno.
¿Verdad? Lo creemos, ¿verdad, hermanos? Estemos atentos, hermanos, a la voz de Dios. Estemos atentos a lo que Dios nos manda hablar, a lo que Dios nos manda decir, porque Él nos habla a través de un consejo, nos puede hablar en una predicación. Dios nos puede mandar a alguien a que te dé ese mensaje por medio de una persona, e incluso Dios te puede hablar a través de una alabanza. A través de una alabanza Dios te puede hablar. Solamente necesitas escuchar y saber ser obediente. Es lo único que necesitamos, hermanos. Amén. Versículo 8. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré, le dijo Barak. Barak, un hombre que se suponía que era un hombre valiente, un hombre que yo me imagino que, no me lo indica la Biblia, pero me imagino que era un capitán o alguien importante que pertenecía al ejército de Israel. La Biblia no me lo indica, pero yo creo que sí debe de ser alguien importante. Y yo creo que si era alguien importante, debió de ser un hombre grande, fortachón, fuerte, un hombre que no le temía a nadie. Pero este hombre le dice: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré, le dice. ¿Dónde quedó ese hombre fuerte que dice que creemos que es? Si tú vas conmigo, yo voy, mujer, pero si no vas conmigo, yo no iría. ¿Saben qué hizo Barak, hermanos? Poner su mirada en una mujer, poner su mirada en una persona. Cuando él le dijo: si tú vas conmigo, él creyó que la victoria que Dios iba a darle al pueblo de Israel iba a ser porque Débora iba a ir con él, no por Dios. Él pensó que la victoria iba a ser por Débora. ¿Y dónde quedó Dios? ¿Y dónde está el mensaje que Dios mandó? No le creyó. Él puso su mirada en una mujer, hermanos, en un humano. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Porque déjame decirte, muchas veces eso pasa también en nosotros. Yo no sé si te ha pasado, quizás es en otra iglesia o alguien que nos esté viendo por YouTube, pero muchas veces ha pasado que a veces queremos, que especificamos a quién queremos que ore por nosotros. Ojalá que ore esta persona, yo quiero que ore esta persona porque es que con ella yo voy a ser sano. Especificamos a la persona que queremos que ore por nosotros. Y eso no es así, porque se nos olvida que el único que puede mandar la sanidad a tu vida es Cristo Jesús, y que esas personas que oran solamente es un vaso que Dios utiliza, pero que quien verdaderamente manda la sanidad es Cristo Jesús. Amén. Mira lo que dice la Biblia, y es fuerte, hermanos: maldito el hombre que confía en el hombre. Es fuerte la palabra, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre, dice. Pero como nuestro Dios es tan hermoso con nosotros, Él nos ama. También nos dejó una promesa. Y dice: bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Si tú confías esta mañana en Cristo Jesús, vas a ser bendita, porque así dice la palabra de Dios: bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es que Dios nos ama. Dios nos ama. Dice: maldito si no lo crees, pero bendito serás si crees en mí. Amén. Esta promesa, hermana, esta es una promesa que el Señor nos manda. Es que Dios es nuestra mente es tan chiquita que ni siquiera podemos imaginarnos lo grande que el Señor es con nosotros. No tenemos ni idea
de lo que Dios es con nosotros. Amén. Versículo 9, hermanos. Y ya casi termino, ¿ok? Versículo 9, hermanos. Ella le dijo, Débora le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. ¿Qué miras en esta mujer? Valentía. Valentía. Esta mujer fue valiente. A esta mujer, hermanos, no le importó que la palabra que Dios le había dado era para Barak. Ella la tomó para ella también. Ella le creyó, a la palabra que el Señor había mandado. Y a ella no le importó que esa palabra no era para ella. Ella se armó de valentía y se levantó y dijo, iré contigo, iré contigo. Le creyó a la palabra del Señor, porque el Señor había dicho que Él iba a derrotar al pueblo de Jabín, rey de Canaán. Y Débora le creyó. Débora le creyó. Muchas veces, hermanos, puede venir profecía para una persona, pero si esa persona no está atento y no cree, tú la puedes tomar. Y si tú crees, se te va a hacer realidad. Si tú crees la palabra que el Señor está dando, aunque no sea para ti, pero si la crees, el Señor va a hacer la obra en ti. Amén. Solamente necesitamos creerle al Señor, ¿verdad? Porque Dios, hermanos, Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Dios dice, Él lo hará. Solamente necesitamos creerle al Padre. Amén. Si miramos en este mismo versículo 9, cuando ella le dice, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada en que emprendas. Ella vuelve a dar aquí otro mensaje de Dios y le dice, porque en manos de mujer, versículo 9, iré contigo, y levantándose, porque en manos de mujer yo entré. Venderá, hermanos, ya me perdí. Porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísara. Esta era otra profecía que Débora estaba dando, que en manos de una mujer Dios iba a vender a Sísara. Era otra profecía. Y lo vamos a ver en el versículo 21, hermanos. En el versículo 21 dice, capítulo 4, versículo 21 dice, pero Jael, mujer de Ber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, así murió. ¿Se cumplió la profecía del Señor, sí o no? ¿Amén? ¿Se cumplió lo que Dios había dicho? ¿Amén? Se cumplió, hermanos. Es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hizo. Se cumplió la palabra que el Señor había dicho. Se cumplió la profecía que Él había dado, que Él mandó. Se cumplió, hermanos. En esta mañana, hermanos, en conclusión, porque ya termino. En conclusión, hermanos, podemos ver, hermanos, que en conclusión, gracias al clamor que el pueblo de Israel hizo para con Dios, Dios contestó y liberó al pueblo de Israel. Pero fue por medio de ¿qué fue? Del clamor. Por medio del clamor, porque el pueblo de Israel clamó y Dios los escuchó. Por medio del clamor. Y en esta mañana, hermana, yo te digo, pasa al frente, que no te dé vergüenza, sé una mujer valiente como Débora lo fue. Levántate de esa silla, hermana, levántate de esa silla.
y sé valiente. Pasa al frente y ven a clamarle al Señor, hermanos. Ya terminé, hermanos, esta palabra, y en esta mañana yo vengo a decirte, mujer, pasa al frente, mujer. Pasa al frente y clámale al Señor. Clámale al Señor por todas tus enfermedades. Clámale al Señor y pídele todas tus peticiones en tu corazón. Pero pasa creyendo que el Señor va a cumplir lo que tú le